Mis queridos, qué placer saludarles de nuevo desde nuestro programa Vida de Noticias. Arrancamos una nueva etapa y esperamos estar siempre a la altura de lo que ustedes quieren saber, de los temas que son de su interés. Hoy vamos a conversar acerca de proyectos de ley que van o intentarán regular el ejercicio de la comunicación social en Venezuela. Todo esto, mis queridos, porque si recordarán, hace algunos días hablábamos de que desde la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional se advertía acerca de la aprobación próxima, es decir, este año, de estos instrumentos. El diputado Biagio Pilieri, opositor, miembro de esta comisión, nos acompaña. Gracias, diputado Pilieri, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Mariana. Bueno, y nos acompaña... por supuesto a todo el canal, ¿no? Qué bueno que... A Kiko y a todo, de verdad que muchas felicitaciones primero y mucho éxito, sé que lo van a tener. Qué bueno que está con nosotros acompañándonos Claro en esta sí. iniciativa por seguir con las ventanas abiertas a la verdad. Bueno, le decía yo a la audiencia como una introducción que hace días, y estaba buscando justamente la página en estas anotaciones que uno tiene, hace días el diputado Julio César Chávez del PSUV, quien es el vicepresidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, dijo que esta ley de comunicaciones del Poder Popular, solo por citar una, iba a estar aprobada el próximo 15 de diciembre. Pero sabemos que ese no es el único proyecto, porque el proyecto de ley de comunicación, si recuerdan, fue el que propuso Gastón Guisande a la Asamblea, ya había tenido de ustedes claras alertas que ustedes divulgaron al país en su momento. Yo quisiera, y por eso está con nosotros, comenzar a perfilar el contenido de estos proyectos y por qué ustedes los consideran hasta peligrosos, porque esa fue la palabra que yo le escuché decir a usted y a quienes critican estos proyectos. Sí, mira, yo estoy convencido que no es solo por arte de fortuna o una casualidad que el proyecto de ley de comunicación social, conocido como el proyecto Guisandes, o el proyecto de comunicación popular, que está por cierto engavetado desde noviembre del 2011, son excluyentes. Yo los entiendo como complementarios. Y yo estoy convencido que el proyecto de comunicación social, el proyecto Guisandes, fue un globo de ensayo tirado hacia adelante para ver cómo estaban los ánimos con respecto al tema comunicacional, porque ambos, cada uno por su lado es peligroso, pero complementariamente son un desastre. ¿Por qué? Porque el primero, el proyecto de ley de comunicación social, busca penalizar a todo sujeto de la ley. ¿Y quiénes fueron, según el proyecto, sujeto de la ley? Los periodistas, los comunicadores sociales, o sea, los que hacen comunicación social sin haber hecho la carrera en una universidad, pero también, y aquí lo dramático y alarmante, toda persona que se comunique por cualquier medio. Por ejemplo, alguien que salga a perifonear, Mariana, en la calle está sujeto a cualquier penalización o sanción que aparecía contemplada en el proyecto de ley. Cualquiera que mandara un mensaje de Twitter podía ser penalizado según los considerandos que estaban en este proyecto. Bueno, eso lo que hace es poner en la ley lo que le hicieron a los tuiteros críticos, estos que pusieron presos. Por ejemplo, o sea, legalizar una ilegalidad, legalizar una arbitrariedad, legalizar algo que va contra la Constitución. Por ejemplo, cualquier información que saldría de un ordenador, de un computador, también es sujeto de ley. Eso significa que este era un proyecto de ley para penalizar, para sancionar y también tangencialmente, también como quien no quiere la cosa de postre, también era colocar un órgano paralelo al Colegio Nacional de Periodistas, porque este gobierno también tiene por costumbre que las instituciones a las que no le puede poner la mano por el voto, porque tienen rechazo, etcétera, entonces le buscan un órgano paralelo. Yo estuve en la presentación de ese proyecto de ley, porque Cuando llegó el ciudadano Gastón Guisandes con su proyecto en la mano. Correcto, y fue escuchado en plenaria, cosa que no ha sucedido jamás con ningún otro proyecto de ley. No fue presentado por iniciativa popular, o sea, con recolección de firmas, ni fue presentado por iniciativa parlamentaria, que es por firmas de diputados, sino que se apareció él solito, se sentó allí, fue, por supuesto, bien atendido
por la directiva, todos lo escuchamos porque estaba en la agenda, y ahora resulta que nadie sabe cómo llegó él ahí, ahora resulta que nadie es padre de esa criatura de parte del oficialismo, cuando todos quienes estábamos en la reunión, entre ellos yo, pudimos escuchar, después de la exposición de Gastón Guisandes, bueno, toda clase de elogios con respecto a este proyecto de ley. Proyecto de ley que además es excluyente, sectario, pero además que trae unas cosas extrañísimas, que alguna gente cree que son chistes o bromas y no lo son. Por ejemplo, ahí en ese proyecto de ley que buscará sustituir o ser paralelo al Colegio Nacional de Periodistas, se crea el Colegio Nacional del Comunicador Social. Ese Colegio Nacional de Comunicador Social tiene sus capítulos, o sea, sus seccionales en cada estado. ¿Dónde queda la sede física de cada uno de esos capítulos? Bueno, queda, Mariana, en la casa de habitación del presidente de ese capítulo de ese Colegio Nacional. Por ejemplo, una cosa extrañísima. Y ahí comienzan a haber cosas muy extrañas, porque, por ejemplo, un proyecto de ley que así lo vendieron, que era para proteger al comunicador social con respecto al periodista que ha sido graduado, es un proyecto de ley que tiene más artículos para sancionar y penalizar que para defender y proteger. Ahí tú te das cuenta que es un engaño y que sencillamente es una forma de presentar un proyecto de ley de un título atractivo, pero para intereses oscuros del gobierno. Ustedes hablaban justo de eso, de la desprofesionalización del periodismo, de conferirle a personas que no tienen un código de ética que los rige la posibilidad de comunicar en las mismas condiciones en las que lo haría un periodista. Un código ¿Qué es lo grave de eso? Bueno, lo grave de eso es, por ejemplo, que un periodista que estudia 5 años, que se prepara, trata de dar una información equilibrada, sabe a qué se expone, esa misma sanción que le pudiese caer a él, le cae ahorita a un tuitero. Un tuitero que no tiene por qué medir la responsabilidad de las cosas que pueda estar diciendo a través de un mensaje. Eso es primero peligroso. Debe haber sentido común en todo caso. Siempre. Pero alguien que lleva 5 años de preparación universitaria, tú lo puedes conocer, ¿cierto? Pero además hay una serie de articulados muy extraños, muy graves, que por ejemplo te indica un colegio nacional donde agrupa, agremia al trabajador, pero también a su patrono. O sea, yo nunca he visto eso, porque en este Colegio Nacional del Comunicador Social puede estar agremiado, afiliado, el comunicador social, pero también el patrono de él, con la diferencia discriminatoria que el trabajador se tiene que afiliar, pero el patrón es automáticamente parte de él, entre algunas cosas. O por ejemplo... ¿Quién nombra a las autoridades, a la directiva, perdón, de ese Colegio Nacional de Para allá iba, Comunicador Social? en la disposición final, como quien no quiere la cosa. Te lo leo. La comisión promotora y organizadora habrá de designar un número de 25 comunicadores sociales quienes se encargarán de constituir el Colegio del Comunicador Social. Y esto lo nombra el gobierno. Designar. No elegir. No, designar a dedo. 25 personas y ellas son las personas que van a estar en el Colegio Nacional de Comunicador Social. Por esta y muchas otras razones en estos 18 artículos, más su exposición de motivos, nosotros estamos convencidos que esto sencillamente es un proyecto de ley para penalizar, para sancionar, para controlar aún más a quien pueda ejercer el sagrado derecho, además de sagrado derecho, porque es un derecho humano universal, el derecho constitucional que está contemplado en los artículos 57 y 58 de nuestra Constitución. Entonces, con la excusa de que todo el mundo tiene derecho a la comunicación, este proyecto de ley entonces hace que todo el que se comunique pueda ser objeto de sanción, de penalización y de control por parte del gobierno. Y por eso nosotros, desde el mismo momento que fue presentado en la comisión, nosotros lo estuvimos enfrentando y lo vamos a seguir enfrentando, a pesar de que el pasado miércoles, en la más reciente reunión de la Comisión de Medios, se pasó una carta a la presidencia de la comisión. Por cierto, yo pedí que se leyera porque ni siquiera estaba en la cuenta y se me entregó copia de la misma, donde allí deja constancia que el proyecto de comunicación, de comunicación social
no cumple con lo previsto en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque fue presentado por ninguna de las iniciativas que allí se contemplan y por lo tanto entonces no va a poder ser objeto de estudio. Vamos a continuar mostrándolo para que la gente pueda ver el ¿Cómo no? detalle de la carta. Eso por supuesto sucede ¿cuándo, Mariana? Sucede después de más de 2 meses de una ardua campaña por parte de todos quienes estábamos preocupados por el tema de la comunicación. Si eso no hubiera sucedido, esa carta no sale. Bueno, allí salió de que no fue contemplada, al igual que otro proyecto de ley, pero no presentado por el gobierno, sino presentado por una iniciativa de comunicadores sociales. Hablamos de este proyecto de Guisandes, que ya sabemos, pues, y como es expuesto, pues evidentemente constituye un aspecto que debería preocupar a quienes tratamos de hacer ejercicio de la prensa libre en Venezuela. Pero no quiero dejar de lado el de la comunicación del poder popular, porque en la conversación previa que sostuvimos, amigos televidentes, antes de sentarnos a conversar aquí frente a ustedes en el programa, también me decía el diputado Pilieri que se trata de un proyecto que constituye una amenaza para el tema profesional. Y cuando uno dice esto, diputado, que quede bien claro que nosotros también somos interesados en que desde el poder popular se promueva la libertad de la comunicación. Sí, el problema es quién decide qué. Para allá voy. Concluyo el primero, porque se pudiera interpretar que nosotros estamos solamente defendiendo a los periodistas que han estudiado en una universidad o que están colegiados. No. Nosotros, sin poner en una balanza quién es más importante que quién, aquí el problema es el producto final. ¿Cuál es el producto final? La información. El proyecto de ley de comunicación social pone en riesgo el producto final, que es la comunicación, o sea, lo que usted, estimado amigo, lo que usted, estimada amiga, recibe como información, que usted tiene el derecho de estar informado. Ese proyecto de ley pone en entredicho y pone en riesgo y en peligro la información. Ahora nos vamos con el que tú me estás preguntando. Proyecto de ley de comunicación popular. Suena muy parecido al primero, por eso digo que son complementarios. Eso no es cierto que uno vino por una vía y otro por otra y que son cosas del destino. El proyecto de ley de comunicación social, repito, buscaba sancionar la información. Este proyecto de ley, el de comunicación popular, busca el total y absoluto control de todos los medios comunitarios y alternativos que hay en el país. Me explico. Le podría preguntar, ¿eso no es así ya? Pudiesen algunos medios comunitarios alternativos haber interpretado mal o haber desviado o desvirtuado el papel de todo comunicador. Eso es verdad, porque muchos vemos televisoras y muchos oímos radio, que son sencillamente lugares para pasar propaganda del gobierno. Pero eso, cuando no estaba en la ley. No está no solamente en la ley, sino que no está bien hecho, no debe ser. Pero cuando tú lo pones en la ley, pasa a estar bien hecho y pasa a estar obligatoriamente a hacerse, porque si no se hace, es ilegal. Mira, el proyecto de ley de comunicación popular desde es riesgoso eso? Bueno, primero comienza diciéndote que la única fuente de financiamiento de los medios alternativos y comunitarios es el Estado. Te dice que son medios sin fines de lucro e interpreta o malinterpreta que solamente la fuente de financiamiento es el Estado. Y algunos dicen por ahí, en un refrán muy popular, que el que paga pone la música. Eso está sucediendo en este proyecto de ley, al menos que lo cambien. Otro ¿Qué dice la exposición de motivos antes de seguir? La exposición de motivos, por supuesto. ¿Habla del socialismo? No, habla del socialismo, de la revolución, de los pitiyanquis, de los apátridas y toda esa serie de descalificaciones que no... Hablan de un nuevo modelo de comunicación social. Bueno, pero es que eso? Bueno, eso es la hegemonía comunicacional. La hegemonía comunicacional es sencillamente el control total, absoluto y férreo de todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Sencillamente para que usted, amiga, usted, amigo, no se entere de lo que está sucediendo y se entere solo de lo que el Estado o lo que el gobierno quiera que usted se entere, que sencillamente es
el país de la maravilla si usted ve, por ejemplo, algunos medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, hoy llamado Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. ¿Qué busca este proyecto de ley de comunicación popular? Que toda radio comunitaria, que toda televisora alternativa o comunitaria pase a ser sencillamente una venezolana de televisión o pase a ser una NTV. O sea, que solamente pase lo que el gobierno le interesa que pasa, que es, según ellos, que todo es un mar de la felicidad, que aquí no hay problema, que aquí no está pasando nada, que aquí no hay cola, que aquí no hay desabastecimiento, que aquí no hay problemas de bajo salario, que aquí ¿Cuáles son las advertencias que les hacen para que sientan que eso es de obligatorio cumplimiento? O sea, el régimen sancionatorio de la ley establece, por ejemplo, que los pueden dejar sin recursos. No, primero te dice clarito que es obligatorio. Que es sin fines de lucro. Ya, por ahí. Te dice que la fuente de financiamiento es el Estado. Te dice que todo será regido por algo que se llama el Consejo Nacional del Comunicador Popular. ¿Qué es eso? Eso es un órgano adscrito, nada más y nada menos que un órgano político del gobierno, a la vicepresidencia de la República. Todos sabemos cómo de política es la vicepresidencia de la República, pero ¿quiénes lo integran? 15 personas. Contradictoriamente, si es el Colegio Nacional del Comunicador Popular, lo integran más funcionarios de los ministerios que del pueblo. Porque los nombra el gobierno. Claro, unos y otros. Porque los 15, 8 son claramente, ahí lo dice, representante del ministerio tal, representante del ministerio cual. Y los otros 7 son representantes del Poder Popular, nos imaginamos que del Poder Popular que le interesa al gobierno. Pero está claro que la mayoría la integran representantes de los ministerios. ¿Y qué funciones hace este ministerio? Este Consejo Nacional. Este consejo que depende al final del Ejecutivo. Registra, a los comunicadores populares. ¿No? Al medio. O sea, el medio que no pase por este Consejo Nacional de Comunicador Social, que está integrado en su mayoría por gente del gobierno, registra a los medios o no los registra, los permisa o no los permisa, los autoriza o no los autoriza. Perdón, ¿a todos los medios o a los comunitarios populares? Comunitarios alternativos. Pero además maneja algo que es el Fondo Nacional de la Comunicación Popular, que se va a alimentar del 1% de los ingresos brutos de todo quien haga comunicación, publicidad y mercadeo. O sea, un nuevo impuesto. Pero no solamente es grave eso, más grave es que ese fondo, ¿quién lo maneja? El Consejo Nacional de Comunicación Popular. ¿Y qué hace ese fondo? Aprobar los proyectos para que sobrevivan estos medios comunitarios alternativos. Eso significa que el que no presente un proyecto, por ejemplo, si yo presento un proyecto donde el gobierno siente o crea que se pueden decir los problemas que pasan en el país, seguramente ese proyecto no será financiado. Claro. Al igual que si ese medio se atreve a pasar noticias que les disgusten al gobierno, saldrá del aire o no tendrá la permisología. O sea, sencillamente busca controlar de manera absoluta, férrea, todos los medios comunitarios alternativos y que sean solamente lugares para propaganda electoral. Me queda un minuto. ¿Cómo no? El avance de esto para este mismo año, como lo prometió la vicepresidencia de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, ¿usted lo ve viable? Bueno, mira, si este proyecto, como estuvo, se aprobó en primera discusión en noviembre del año 2011. Se aprobaron los 5 primeros artículos en segunda discusión. Toda ley para que pueda aprobarse definitivamente tiene que tener 2 discusiones por lo menos. Y se paró, se guardó y se engavetó. Si este proyecto de ley como está se vuelve a presentar, puede entrar de inmediato a la Asamblea y nosotros lo vamos a combatir. Si por el contrario entendieron que este proyecto como está no ayuda absolutamente a nadie, sino al control del gobierno, nosotros lo vamos a revisar. Lo que sí es cierto es que el título es lo único atractivo de este proyecto de ley de comunicación popular y es un título que además es engañoso, porque en vez de ayudar a los medios comunitarios alternativos, lo que busca es ponerle una mordaza. ¿Por qué? Buscando seguir avanzando en lo que es el camino hacia la hegemonía comunicacional que quiere el gobierno y que por cierto ahora está contemplado
en el Plan de la Patria. Nosotros vamos a combatir todo lo que vaya en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobre un derecho humano universal como es el derecho a la libertad de información y de expresión. Diputado Pilieri, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias por brindarnos esta explicación tan profunda y detallada de dos proyectos que, como la mirada del país está centrada en lo económico, Así es. en vista de que ya viene la Navidad y que es un problema para los venezolanos Por poder supuesto. costearla, pues evidentemente estas cosas se van quedando ahí en el tapete, entonces es nuestro trabajo también levantar la alfombra y sacar lo que hay allí para mostrarlo. Se lo agradezco mucho. Gracias a ustedes. A ustedes por permitirnos siempre entrar en sus casas y en sus dispositivos a través de esta ventana.